Buenos días a todos. Mi nombre es Juan Esteban Quiñones Hidárraga. Soy estudiante del doctorado en educación de la Universidad Santiago de Cali y el día de hoy voy a hacer la ponencia en función de los diálogos intercríticos entre saber pedagógico y currículo, que es el tema central de la investigación que estoy desarrollando en el marco de mi ejercicio doctoral. Entonces, espero sea de su agrado, que esta información nos permita seguir reflexionando en función de la práctica pedagógica y en función de la práctica como ese eje central del ejercicio docente. El primero que tenemos que tener en cuenta es nuestro punto de partida. Y en ese punto de partida tenemos que tener claro dónde se ubica o cuál es el punto de colocación epistémica sobre el cual se fundamenta este ejercicio de investigación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la categoría de saber es una categoría que ya ha sido investigada y abordada, y en el campo de la pedagogía, pues mucho más. Pero en este ejercicio, el saber, pues desde la concepción que hace Michel Foucault, desde genealogía del saber, pues es un ejercicio lo suficientemente abordado y no es el eje central de esta investigación. Tenemos otro lado, el currículo. El currículo podrá ser entendido como ese ejercicio de una de las corrientes o vertientes de la concepción de pedagogía desde los Estados Unidos, o ese ejercicio del diseño curricular en su microexpresión que muchas veces entienden los países en función de lo que hacen para el desarrollo de sus planes de estudio. El currículo tampoco es el eje central de este ejercicio investigativo. Tenemos en una función de la pedagogía aquí la abordaremos y la entenderemos como un ejercicio desde el saber y la concepción de saber que tiene la pedagogía, pero tampoco es el ejercicio central. Tenemos claro que dentro de las relaciones de saber y de currículo, pues hay un ejercicio del saber disciplinar del maestro. Ese maestro que sabe matemáticas, que sabe ciencias, que sabe sociales, que sabe inglés, etcétera, etcétera. Y tenemos también que entre el ejercicio, lo pedagógico y lo curricular tenemos un diseño curricular entendido como mallas curriculares o como estructuras curriculares o redes. Un ejercicio que entre el saber y la pedagogía nace el saber pedagógico, que en Colombia es abiertamente discutido por el grupo de Historia de Práctica de la Pedagogía, y desde lo que plantea Olga Lucía Zuluaga y todos los autores que están allí, Humberto Quiseno, entre otros. ¿Y cuál es la razón de ser de este ejercicio? Pues el ejercicio es partir de la pregunta, venga, ¿cuáles son esos escenarios donde el currículo y el saber pedagógico, estos dos elementos, dialogan, pero en el aula de clase de la escuela normal en este caso? Ahorita miraremos un poco de ese contexto, más allá desde los saberes institucionales de las facultades de educación que se indagan acerca del saber pedagógico, indagan a saber del currículo, sino desde el ejercicio cotidiano del maestro, cómo trae el saber pedagógico, trae el currículo al aula de clase y los pone a dialogar de manera intercrítica. En ese sentido, pues tenemos unos contextos, unas realidades y unas particularidades que hacen parte de las intenciones de este ejercicio. Lo primero es tener dos escuelas normales superiores rurales, que son o en contextos de ruralidad, de acuerdo a lo que ha establecido la misión para la ruralidad en el campo, donde José Ocampo pues establece esas condiciones de lo que se considera en Colombia un municipio rural. Entonces tenemos en esa primera instancia el municipio de Yarumal en Antioquia, donde tenemos la Escuela Normal Superior La Merced, es una escuela normal superior privada, regentada por las Hermanas Terciarias Capuchinas. Tenemos la Escuela Normal Superior La Inmaculada de la Italia Chocó. Esta Escuela Normal Superior también queda en un corregimiento del municipio de San José del Palmar en el Chocó. Es oficial, esta es privada. Y tenemos por otro lado, en la otra cara de la moneda, la institución educativa Escuela Normal Superior Antioqueña, que es una normal de ciudad del municipio de Medellín, es una escuela normal superior privada. Esta escuela normal superior con más de 80 años de trayectoria y que pertenece a la Arquidiócesis de Medellín. Y por otro lado tenemos la Escuela Normal Superior Nuestra Señora de la Paz de la ciudad de Bogotá. Esta escuela normal que es regentada por una comunidad religiosa aquí en la ciudad de Bogotá. Entonces tenemos dos escuelas normales contexto urbano, dos escuelas normales en contexto rural, que nos permiten hacer un contraste como mirar esos escenarios desde la formación, teniendo en cuenta pues que la escuela normal es el laboratorio pedagógico por excelencia. En ese sentido, es importante delimitar y tener en cuenta que la intención global de esta investigación es analizar los escenarios de encuentro, los escenarios de diálogo
intercrítico entre el saber pedagógico y el currículo en algunas escuelas normales superiores de Antioquia y Chocó. En este orden de ideas, pues los pasos particulares que se pretenden dar en este ejercicio particular, en una primera instancia para poder analizar esos momentos de contexto, es poder caracterizar. ¿Y qué voy a caracterizar? Las prácticas curriculares. Esas prácticas curriculares que se dan en la construcción de saber pedagógico que se delimitan al exterior de estas instituciones educativas. Para luego de haber caracterizado, entrar a la reflexión. ¿Y qué vamos a reflexionar? Sobre las relaciones existentes entre el saber pedagógico y el saber disciplinar en relación con esos procesos del currículo. Para finalmente proponer. ¿Y por qué proponer en un ejercicio de investigación doctoral? Porque es que lo que necesitamos proponer es una estrategia que nos permita delimitar en el ejercicio de formación de maestros, que en este caso es la formación inicial de los maestros de las escuelas normales superiores, cómo se tiene que dar esos diálogos intercríticos entre el saber pedagógico y el currículo para por sí poder delimitar esos canales de comunicación que finalmente terminará siendo la práctica pedagógica, ese ejercicio de conversión, ese ejercicio de conexión entre el saber pedagógico y el currículo, pero ojo, de una manera intencionada. ¿Qué es lo que pretendemos y lo pretendo indagar y establecer? ¿Cuál es la mejor manera para hacer esa relación directa que está allí? Pero venga, y todo este elemento, pues teóricamente, ¿dónde nos paramos? En primer ejercicio tenemos una categoría de diálogo y esa categoría de diálogo subyace una subcategoría de educomunicación, desde lo que establece Kaplun y María Caso, que María Caso también nos va a aportar un poco en la concepción de currículo desde ese ejercicio del currículo culto. Tenemos en ese ejercicio del diálogo la concepción de experiencia y el aprender de oído de Jorge La Rosa, que nos permite identificar esos diálogos desde la experiencia y desde la educomunicación, cómo se pueden convertir en intercríticos y haciendo una relación directa al intercrítico, pero parados desde la postura epistémica, lo que plantea Klafki y Macedo, para poder convertir la escuela en una arena cultural y en ese sentido, pues ese diálogo intercrítico pues tendrá una relación directa con saber pedagógico y currículo. Ese saber pedagógico pues parte primero desde la categoría de saber de Michel Foucault, desde la arqueología del saber, y la concepción de pedagogía que nos trae el profesor Andrés Claudio Runge Peña, entendiendo la pedagogía como el saber fundante, como ese ejercicio disciplinario y como un campo de tensiones que se establecen en este caso en Colombia, porque hay que traerlo al contexto colombiano, no la pedagogía entendida de manera general como ciencia o ciencias de la educación, sino un ejercicio de disciplina y campo de saber. En ese sentido, pues obviamente el saber pedagógico pues lo tomaremos en función de lo que establece la profesora Olga Lucía Zuluaga, el profesor Vladimir y el profesor Rafael, en esa construcción de un saber pedagógico que se convierte en saber en la medida que el maestro reflexiona sus prácticas. Y cuando el maestro reflexiona sus prácticas, pues hace construcción de saber pedagógico. Y finalmente tenemos la categoría de currículo, una categoría que la abordaremos desde las posturas de Díaz Barriga, desde la postura rizomática de Deleuze, y desde la postura del currículo como ese agente permeable a la práctica que trae Parasqueva. Finalmente, ese currículo me trae una subcategoría que es el campo curricular, y un campo curricular que me lo trae la profesora Jenny Montoya Vargas de la Universidad de los Andes, donde nos habla del incipiente campo curricular en Colombia, y es donde nos vamos a focalizar para poder hacer este ejercicio de investigación y de indagación. Y finalmente, lo que trae el profesor Jimeno Sacristán en función del currículo, desde ese ejercicio del campo curricular no entendido como ese diseño curricular o ese plan de estudios, sino la relación directa que hay entre currículo y conocimiento para poder determinar ese currículo y ese saber pedagógico, cómo se relacionan y cuáles son los actores culturales que determinan lo que se enseña y lo que se lleva al aula en función a lo que trae el maestro desde su ejercicio profesional. ¿Y cuál va a ser el camino y la ruta para poder llegar a este ejercicio de investigación? Pues en primera instancia, esta investigación que va en ese ejercicio de construcción teórica y que a hoy todavía no podemos tener unos resultados específicos porque estamos precisamente en el abordaje de lo que ha pasado y lo que ha sucedido en Colombia y en el mundo en función de ello. Tenemos un camino y una ruta que es histórico-hermenéutica para poder comprender las realidades y particularidades que se dan a los sujetos. Tenemos en ese ejercicio del histórico-hermenéutico una investigación que será de carácter cualitativo, obviamente, pero será desde el rizoma sensible, el rizoma de Deleuze y Guattari, para poder comprender cómo se tejen y se entretejen las ideas en un camino, lo sensible para poder comprender la particularidad de la formación del maestro y desde la concepción de saber pedagógico del maestro, desde el sentir y desde el hacer para poder generar diálogos, como lo establece Jacques Rancière, para finalmente llegar al actor o al sujeto que finalmente es el actor de este sentido, que es
el maestro desde el enfoque biográfico narrativo, desde sus historias de vida para poder comprender la realidad desde lo que son, desde lo que traigo, desde lo que he traído, desde lo que me han formado como maestro, para poder comprender esa concepción de saber pedagógico y currículo, en función de un diálogo que se establece de manera intercrítica con un puente claro que es la práctica pedagógica. Este es el ser y el sentido de esta investigación. Espero en el próximo Congreso de Prácticas Pedagógicas contarles los resultados que hemos tenido de este ejercicio o que he tenido de este ejercicio de investigación. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por la atención que me han brindado en este momento.